Continuamos con más en la revista para hablar de las elecciones judiciales. Ya han sido elegidos los 96 candidatos que estarán en la papeleta este próximo 3 de diciembre. Nos acompaña para hablar del tema la senadora del MAS, Adriana Salvatierra. Muy buenos días, bienvenida a la revista. Buenos días. Todo el proceso está avanzando según se había planificado. Bueno, ya han sido preseleccionadas por la Asamblea los 96 candidatos, 10 para el Consejo de la Magistratura, que es la instancia disciplinaria y administrativa dentro del órgano judicial, 14 para el Tribunal Agroambiental, que básicamente ve materia, por ejemplo, de derecho propietario en las áreas rurales o conflictos ambientales, Tribunal Supremo de Justicia, donde hay 4 candidatos para cada uno de los departamentos, son un total de 36 candidatos, y Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia de interpretación legislativa, donde llega en última instancia todos los procesos, también 36 candidatos. La preselección fue dada el día jueves y hoy día ya queda la tarea dentro del Tribunal Supremo Electoral como organizador del proceso electoral en los medios de comunicación para coadyuvar con la difusión de los méritos de los postulantes y finalmente también en el pueblo boliviano, quien tomará la decisión el 3 de diciembre. Ya pasó la etapa de las impugnaciones, pero todavía queda el plazo para los propios candidatos de renunciar. Bueno, los candidatos tienen la obligación, aquellos que hubieran sido servidores públicos, tienen la obligación de presentar su renuncia ante las instituciones y ese plazo fenece hasta el día de hoy. Es decir, ellos tienen que presentar una renuncia a los que hubieran sido, por ejemplo, quienes hubieran desarrollado carrera judicial o quienes hubieran trabajado en alguna institución pública en las direcciones jurídicas. Esto con el fin de generar una condición de equidad entre los postulantes. Aquellos que evidentemente trabajan en instituciones privadas o que están en el ejercicio libre de la profesión no requieren esta renuncia. ¿Las listas ya han sido entregadas al Tribunal Supremo Electoral? Efectivamente, ya han sido remitidas al día siguiente de haberse aprobado en la Asamblea. Fueron remitidas, era labor del Tribunal Supremo Electoral verificar que existan las condiciones de equidad de género, inclusión de personas con autoidentificación e iniciar este proceso electoral. Bien, y hay preguntas desde la ciudad de La Paz. Jorge Tejerina, adelante. Gabriel Oviedo, muy buenos días. Le saludamos también a la senadora Salvatierra. ¿Cuáles son los plazos que se tienen que empezar a cumplir? Importante el tema de la renuncia y hacia adelante, ¿cuáles otras labores son las que hay que destacar en este cronograma? Bueno, lo más importante es que hasta hoy día fenecía el plazo, como les decía, para la renuncia de aquellos que hubieran estado, por ejemplo, dentro del servicio público, aquellos que realizaron la carrera judicial o hubieran estado en las direcciones jurídicas, por ejemplo, de municipios, de gobernaciones u otras instituciones. A partir de ahora inicia para el órgano electoral todo el proceso de organización de las elecciones. El empadronamiento, por un lado, el verificar, por ejemplo, que los medios de comunicación, como el caso de este medio de comunicación, no solamente se colabore con la difusión de los méritos de los postulantes, sino que también se colabore, por ejemplo, con generar condiciones de equidad en el acceso a la información por cada uno de los postulantes y el acceso a la difusión de sus propios méritos. ¿Cuáles son las prohibiciones generales? Ningún candidato puede convocar a la población a votar por sí mismo, sino que simplemente debe regirse a exponer los méritos a la ciudadanía, exponer cuáles son las acciones que plantea dentro del órgano judicial. Tampoco ningún postulante puede tratar de deslegitimar, de convocar a no votar por otro postulante. Esas son reglas que generan fundamentalmente la equidad. Finalmente, dentro de todo el proceso electoral, evidentemente, recae en la ciudadanía. Lo más importante para nosotros es que la ciudadanía entienda que nosotros hablamos de un modelo donde se amplía la toma de decisiones, se amplía la democracia, donde el pueblo finalmente es el que decide, y resaltar que este proceso es único. No existe otro país en el mundo donde la ciudadanía, el pueblo, sea quien elija directamente a las autoridades del órgano judicial. Experiencias comparadas, por ejemplo, en Estados Unidos es el presidente el que se reúne con los aspirantes a las altas magistraturas. O en Argentina, por ejemplo, que se somete a una decisión solamente del Senado. Incluso en España también se conforma una especie de comisión similar donde el rey, los ministros y las personas o asambleístas del Senado son quienes colaboran para definir quiénes son los altos cargos. Bolivia es la única experiencia en el mundo donde el pueblo define, y entendemos que es una decisión
compleja, o sea, entendemos que no es un proceso electoral que se lleva con similitud con otros procesos electorales, pero también tenemos la certeza de que construimos ciudadanía a paso firme. Senadora, dos aspectos importantes. ¿Qué ocurre con las denuncias que puedan originarse, que puedan surgir en contra de algunos postulantes, que no necesariamente sean denuncias de postulante a postulante? Y el segundo punto importante, ¿qué va a ocurrir con la campaña del voto nulo o voto blanco que anunció la oposición? A ver, lo primero, si hay alguna observación, esta tiene que ser inmediatamente remitida ante el Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, documentación que tengan que presentar los postulantes, si no hubieran renunciado a tiempo en las instituciones públicas, si, por ejemplo, no contaran con alguna documentación como requisito habilitante para ser candidato, inmediatamente debe tomar conocimiento del Tribunal Supremo Electoral y cualquier observación de la ciudadanía debe ser dirigida ante el Tribunal Supremo Electoral. Sobre el voto nulo, mire, si bien esto, y quiero resaltar, es una opción política, no es una opción que genere efectos legales. ¿Y a qué me voy con esto? De acuerdo a la Constitución Política del Estado, en el artículo 182, los magistrados del órgano electoral, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional, ingresan al ejercicio, es decir, son electos por la mayoría simple de votos. Votar nulo o votar blanco no aportan absolutamente nada. Esto es una opción política, válida dentro de las reglas de la democracia, seguramente, pero que no contribuye a transformar la justicia. ¿Y quiénes convocan a votar nulo? Salió en un documento que firmó el ex vicepresidente y presidente Jorge Tuto Quiroga, esta declaración conjunta sobre la preselección de los candidatos al órgano judicial. Este hombre, que hoy día viene a tratar de denostar este proceso, fue uno de los que, junto a las bancadas entonces de ADN, de MIR, de UCS, de MNR, cuoteó el órgano judicial. Aquí tenemos una foto de La Razón de 1999 donde se discutía precisamente el cuoteo político partidario. Aquí tenemos otra, por ejemplo, donde Samuel Doria Medina, enfrascado en una discusión con el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, debate sobre la designación de uno de los postulantes que no era favorable al MIR de acuerdo a las interpretaciones de Samuel Doria Medina. Aquí tenemos un tercer recorte de prensa donde, por ejemplo, se ve al entonces vicepresidente Carlos Mesa en el año 2003, el 2 de octubre, donde dice, designaciones, órgano judicial, la última palabra lo tienen los jefes del oficialismo. Es decir, aquellos que durante todo el proceso de preselección intentaron boicotear el proceso para que se caiga, y la única intención detrás de todo esto era simplemente lograr que el oficialismo dé un paso atrás y dé paso fundamentalmente al cuoteo partidario. Y nosotros no aceptamos eso. Hay candidatos preseleccionados y quien tiene la decisión final es el pueblo boliviano. Entonces, cualquier aspiración respecto a tratar de impedir que la ciudadanía ejerza su derecho a decidir no produce efecto legal alguno. Los candidatos son electos por la mayoría simple de votos y esperamos nosotros que en este momento ya las reglas del juego dadas para que inicien su tarea medios de comunicación y Tribunal Supremo Electoral den paso a una información pronta, oportuna y transparente. Jorge Tejerina, hasta un próximo contacto. Bien, y para finalizar, senadora, ¿está en manos de los medios de comunicación la difusión exclusiva de los méritos de los candidatos, de la información personal de cada candidato, o algunas otras instancias tienen esa responsabilidad en algunas otras plataformas, tal vez, para que la población comience a informarse? Lo central es que se generen condiciones de equidad. Evidentemente, los medios de difusión tienen la posibilidad de brindar información de forma masiva. Seguramente las universidades organizarán foros, por ejemplo, en los cuales se invitan a los candidatos, foros de carácter precisamente académico o algunos otros escenarios que puedan gestarse. La única condición es que se generen escenarios donde puedan participar todos los postulantes con las mismas reglas del juego y con las mismas condiciones de equidad. Porque si nosotros dedicamos mayor difusión, por ejemplo, a uno de los candidatos, evidentemente ese candidato va a tener mayor acceso poblacional en temas de votos. Reitero, la opción a convocar nulo, aparte que no produce efectos legales, limita
la toma de las decisiones de la población, pero además de eso, no contribuye a la transformación de la justicia que tanto estamos reclamando. Si la gente reclama, por ejemplo, por malas decisiones jurisdiccionales, si reclama que la justicia es totalmente inaccesible, este es el tiempo de transformarla. Y debemos tomar conciencia de eso, asumiendo una decisión sana respecto a quienes consideremos los mejores y las mejores candidatos y candidatas. Un dato antes de concluir. Esta oposición que sale a convocar nulo fue la misma oposición. Por ejemplo, y doy un caso que, como ya estamos en la transmisión solamente de Santa Cruz, cito un caso de La Paz. El señor José Villarruel Bustios fue calificado por el diputado Wilson Santamaría con 27 puntos sobre 30. Fue calificado por la senadora Yanine Áñez con 30 sobre 30. Fue calificada por la diputada Mayra Paz con 30 sobre 30. ¿Por qué convocan a votar nulo por postulantes que ellos mismos calificaron con un altísimo nivel académico? Lo mismo sucede con candidatos de Santa Cruz, lo mismo sucede con candidatos de los 9 departamentos. Hay detrás de esto un interés político por encima de permitir que la ciudadanía elija los mejores hombres y mujeres. Muchísimas gracias, senadora, por esta entrevista. En instantes vamos a tener la palabra de la oposición a propósito de este tema. Continuamos.